Buenas noches a todos nuestros escuchas, a nuestras amigas y amigos. Vamos a continuar esta noche con el tema que nos ha ocupado en los últimos programas, que es el indagar sobre las experiencias que personas que han muerto clínicamente relatan después de regresar de su muerte. Y ya dimos un paso importante hablando de las experiencias que estas personas han relatado y que están, como les digo, recopiladas en varias obras que tratan de estudiar y exponer este tipo de información para todos aquellos que gustamos de curiosear en estos temas tan interesantes. Y el programa anterior dijimos que ya íbamos a entrar un poco en las experiencias que relatan personas que mediante regresión hipnótica son llevadas a recordar no solamente vidas pasadas, no solamente muertes anteriores, sino ese espacio que se abre entre la muerte en una vida y el nacimiento en la siguiente. Entonces les había comentado que la doctora Helen Wambach, una psicóloga norteamericana, en una obra que se llama Vida antes de la vida, relata maravillosas experiencias a este respecto. Antes de continuar, quiero dar gracias a las personas que nos acompañaron en el bingo esotérico que realizamos el sábado pasado. Podemos decir que para que hubiera sido la primera experiencia y la primera convocatoria, fue maravillosa la respuesta, y a todos les mando un saludo muy especial. Los envuelvo en una llama del rayo blanco, de luz blanca, que se sientan muy bien, que se llenen de bienestar, que continúen prosperando, llenándose de salud, ustedes, sus familias, sus seres queridos. Y de veras que para nosotros fue grandioso haberlos podido reunir a nuestro alrededor y haberlos tenido cerquita en este proyecto que inicia de veras con mucha fuerza, con muy buena vibra. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande a todos. Bueno, de 750 personas que fueron hipnotizadas en una profunda regresión hipnótica, se permitió la doctora Helen Wambach formular unas preguntas muy específicas. Le preguntó a estas personas si tuvieron algo que ver con la lección de nacer. Les preguntó cuál era el propósito de nacer, de vivir una vida. Les preguntó por qué precisamente habían elegido este periodo, me refiero al siglo XX, para nacer. ¿Por qué esta época y por qué? ¿A qué venían exactamente? ¿Cuál era el sentido de vivir esa vida? Les preguntó si habían elegido el sexo y por qué lo habían elegido. Les preguntó si esas personas que constituían su familia o constituyen su familia en la presente existencia, la mamá, el papá, la esposa, los hijos, compañeros, amigos, amantes, en fin, si se conocía a esas personas de vidas anteriores. Y les preguntó qué pensaban de su vida en este momento, qué creían de ese proceso en el que se habían involucrado. Y la mejor ilustración es poder compartir con ustedes algunas de estas experiencias. Hay una joven
eh, que describe lo siguiente. Ante esas preguntas que se formularon, dice: sí, elegí nacer. Alguien me ayudó a elegir y parecía ser una voz en la que yo tenía plena confianza. Era amable, suave y sabia, muy sabia. Mis sentimientos ante la perspectiva del nacimiento eran muy positivos. Con relación al propósito para esta vida, se me ocurrió que era para ensanchar la mentalidad de la gente. Elegí este periodo para nacer porque es una gran época de cambio en la que la gente necesita estabilidad en su interior. Se supone que he de ayudarles de alguna forma. Otro chico escribe: elegí ser varón porque resulta beneficioso para mi trabajo y me gusta el papel que desempeña este sexo. Mi madre fue mi esposa en una vida anterior. Mi padre fue mi hijo. He tenido algunas tenues visiones de compañeros o amantes, pero no muy claras. En cuanto a los hijos y demás parientes, no estaba muy seguro. Tenía muchos amigos de vidas anteriores. Me uní al feto cuando decidí hacerlo, en la matriz de mi madre, justo antes del nacimiento. Los sentimientos de mi madre eran muy positivos, cálidos y de gran amor. Sobre la experiencia del nacimiento, percibí extraños hormigueos recorriendo aquella bola de carne que era yo. Mi impresión después de nacer fue de felicidad. El doctor parecía contento y mi madre estaba encantada. Creo que esta vida es muy buena y positiva para mí. Ahora me siento pletórico de energía y con un propósito definido. Otra experiencia. Sí, elegí nacer, y una especie de maestro parecía consultar conmigo ese tema. Yo estaba deseando nacer, pero cuando preguntó lo del propósito para esta vida, todo lo que se me vino fue esperar algo, no sé qué. Creo que no sabía por qué estaba aquí en esta época, pero supe que elegí ser mujer esta vez porque en la vida anterior fui varón. Creo que no conocí a mi madre o a mi padre en vidas anteriores, pero sí a mi marido y a varios amigos. Me uní al feto solo cuando me hallaba preparada para nacer. Me di cuenta que mi madre estaba muy asustada ante el parto. Cuando me encontraba en el conducto del nacimiento tuve una impresión de torbellino, de hundimiento. Después de nacer vi una habitación blanca con muebles de madera pardos. Elegí esta vida entre otras varias alternativas. Tenía varias posibilidades de elección, pero no ilimitadas. Otra experiencia. No creo que eligiera nacer. Tengo la sensación de que me lo ordenaron. Perspectiva de nacer sentí que hubiese preferido más descanso y preparación, pero había llegado el momento de empezar. En cuanto al propósito de nacer, era el de ser útil a la evolución de la voluntad de la humanidad. Elegí esta época porque
y a mis amigos, pero no a mis hijos. Sobre en qué momento me uní con el feto, sentí que no me uní con él realmente hasta que mi madre se puso de parto. La experiencia del conducto de nacimiento resultó interesante. Sentí cómo se fundía mi energía, pero también experimenté enfado ante la pérdida de control en el momento de nacer. No estaba preparado para las emociones de los demás cuando nací. Hay otra hoja que relata la siguiente experiencia. Fíjense que viene un poco en contravía. Él dice, no elegí nacer, pero una hermana mía de ahora parecía estar allí instándome a ello. Yo no quería porque sentía que no estaba preparada. Supe que uno de los propósitos que tenía en esta vida era aceptar a mi padre como es, y llegar a conocer mejor a mi madre, que había sido mi mejor amiga en una vida anterior. Ambos vivirían en esta época, por eso elegí ese momento. También elegí mi sexo, porque fui varón en la vida anterior en la que conocí a mi padre. Mi madre había sido una amiga muy querida en la misma vida en que mi padre me había azotado desempeñando su papel de carcelero. Veía claramente que mi hermano pequeño había sido eso mismo en otra vida anterior. No me di cuenta de cuándo me uní al feto, pero sé que mi madre se sentía sola pero feliz de llevarme en sus entrañas. La experiencia del conducto del nacimiento fue algo muy penoso que duró mucho, aunque aquí fueran solo unos segundos. La mujer que asistía a mi madre se encontraba muy cansada y mi madre estaba muy contenta de que yo fuera niña. Mis sentimientos después del nacimiento fueron de luchar contra el propósito que me había traído a esta vida, porque no quería venir en ese momento a causa de mi padre y solo por eso. Esta experiencia me había hecho darme cuenta de mis verdaderos sentimientos. Fíjense ustedes que hay un modelo muy interesante en estas descripciones, ya vamos a ver otras, pero aquí ya podemos ir nosotros viendo cómo la vida tiene un sentido de aprendizaje poderoso. Tiene un sentido de aprendizaje no solo en cuanto al conocimiento formal que adquirimos para desarrollarnos en un ámbito profesional, no importa el que elijamos, sino que la mayoría de los seres nacen con un sentimiento, con un sentido de servicio a los demás, con un propósito de contribuir a un cambio, a una transformación, a un proceso evolutivo. También hay clara evidencia de que nacemos con la familia que nacemos, porque tenemos que aprender a armonizar las relaciones, justamente con esas personas que en la actual existencia tenemos más problemas, que están ahí a nuestro lado porque son partes de nuestra familia. Justamente ahí es donde tenemos que detenernos a mirar qué pasa, qué vamos a hacer para trascender esas relaciones, qué vamos a hacer para armonizarlas, para mejorarlas, porque ese es el propósito. Ese papá con el que nací o esa mamá que me tocó no es porque yo haya sido de malas, sino porque muy seguramente, si revisamos a través de una regresión, vamos a encontrar que las relaciones, ni siquiera en una existencia sino en varias existencias atrás, no han sido las mejores. Y entonces el propósito de volvernos a juntar y de volvernos a encontrar en una siguiente existencia, incluso cambiando los roles, porque ya vemos que